¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy tenemos a dos buenos amigos expertos para ayudarnos a entender lo que está pasando hoy. Me acompañan por una parte Alfredo Ortega, él es abogado y experto en Derecho Constitucional Comparado, y también Cristian Castillo, él es politólogo y analista del IPNUSAC. Ambos bienvenidos y arrancamos esta conversación con lo obvio. Sí, para hoy estaba prevista y se dio la oficialización de resultados de las elecciones que tuvieron lugar el pasado 25 de junio, pero al mismo tiempo y en paralelo, pues conocimos un anuncio que hace la Fiscalía Especial contra la Impunidad, mediante la cual nos anuncia que como resultado de una investigación por presunta falsificación de firmas en las hojas de adhesión de la conformación del Comité para la Formación del Partido Político Movimiento Semilla, pues como consecuencia de ese caso que se abre, ese caso penal, un juez penal ha decidido suspender de manera cautelar la personalidad jurídica del Partido Movimiento Semilla. Como digo, eso va a la par de la noticia del Tribunal Supremo Electoral de que hay segunda vuelta, y precisamente en la presidencial quienes van a segunda vuelta son el Partido UNE con Sandra Torres y el Partido Movimiento Semilla con Bernardo Arévalo. A ver, empezamos por nuestro querido abogado Alfredo. ¿Cómo entender esta resolución? ¿Qué significa? ¿Qué peligros tiene? ¿Y cómo la viste? Bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Y Cristian, un gusto de saludarte. Bien, creo que esto se reduce a dos cosas. Por un lado, esta es la consecuencia última de un proceso de degradación institucional que comenzó desde la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y dos, es que por ese proceso de degradación institucional y de cooptación de instituciones o de recooptación de instituciones del sistema de justicia, la fiscal general ha decidido cruzar una línea muy peligrosa y ha decidido intentar subvertir el orden constitucional. Me parece que es muy grave. Me parece que si bien es cierto, afortunadamente el Tribunal Supremo Electoral certificó los resultados tal y como fue la voluntad de la ciudadanía guatemalteca, aún existen riesgos en que esa voluntad de la ciudadanía guatemalteca no sea respetada. Y por lo tanto, me parece que dos cosas tienen que suceder. Uno, que el resto de instituciones del sistema de justicia respeten la voluntad popular, y dos, que la fiscal general renuncie. Muy bien, claro y directo, nuestro querido amigo Alfredo. Cristian, ¿cómo leíste esto? Porque creo que nos da la lectura jurídica Alfredo, pero también la lectura institucional desde tu óptica. ¿Qué es lo que hemos visto hoy, Cristian? Bueno, buenas noches a ambos, Alfredo. Un gusto compartir contigo este espacio. Igualmente el agradecimiento a la Fundación por la oportunidad de trasladar algunas reflexiones. El primer elemento que hay que poner sobre la mesa es que ya hubo elecciones y hay que estar conscientes de que la sociedad guatemalteca le apostó a continuar con el modelo democrático y el modelo republicano en nuestro país, a respetar el orden constitucional democrático de derecho y sobre todo más del 60% del total de personas aptas para votar salió a votar y eso ya se dio. Fue una jornada electoral sin complicaciones, una jornada electoral sin interrupciones, sin violencia política significativa, y eso lo que permite es que el día de hoy, hace tan solo algunos momentos, el Tribunal Supremo Electoral pues ha referido ya quiénes son los que pasan a segunda vuelta de elecciones generales. La magistrada presidente fue totalmente contundente en referir que va a haber segunda vuelta y que va a ser en la fecha pues establecida desde la convocatoria de enero, que fue hecha pública en enero de este año 2023, y lo que esperaría la sociedad entonces es que se respete el régimen democrático, el régimen electoral. Ahora, no escapa y no queda fuera de la discusión las acciones legales que se han emprendido. La pregunta acá, y no soy experto en términos jurídicos, es que si no le va a tocar a Bernardo Arévalo y a su compañera de fórmula, pues correr a la candidatura presidencial sin partido político. Es tal vez el elemento que queda en el aire. El punto aquí es, ya eso ha sucedido, y es que los deportistas guatemaltecos les ha tocado competir sin bandera en los recientes Juegos Internacionales por un capricho y por una circunstancia legal
que no permite que el Consejo, en el caso del deporte, haya reconocimiento de Guatemala a nivel internacional. Lo que queda acá es que la institucionalidad se imponga y ojalá no tengamos que lamentar el rompimiento del orden constitucional o el establecimiento de situaciones que pongan en riesgo y en tensión social a la población. A ver, Alfredo, tú fuiste muy claro en tu exposición y yo comparto tu preocupación general porque, a ver, y digámoslo claro, dejémonos de huizachadas, porque aquí la verdad que pareciera ser que en lugar de tener abogados tenemos algunos profesionales que realmente son, digamos, expertos en el arte del engaño verbal, ¿no? Es decir, bueno, cualquier envoltura de palabras significa cualquier cosa. Seamos claros. Punto número 1, ya se votó, ya se certificaron resultados. Punto número 2, el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos dice claramente, y no deja lugar a ninguna duda y a ninguna interpretación, miren, no se puede cancelar o suspender partidos políticos una vez haya convocatoria a elecciones. ¿Sí? Creo que en ese sentido va tu comentario de la línea roja que se cruza, Alfredo. Entonces, dejémonos de cuentos, que si es juez penal, que si no es la ley electoral porque no es suspensión del registro de ciudadanos. No nos engañemos, el sentido material de la ley es no se puede descalificar un partido a media elección porque sería precisamente una ruptura al orden constitucional al violar la voluntad popular. ¿O no compartís esa visión, Alfredo, y cómo combatir ese huizachismo para no caer en el relativismo total? Claro, muchas gracias, Edgar. Pues definitivamente, es decir, aquí hay, pues lo fundamental para la ciudadanía, diría yo, a quienes están viendo, nos están viendo el día de hoy, es que no se enganchen con las argucias legales. Esto dejó de ser jurídico desde hace mucho tiempo, porque diversas instituciones del Estado encargadas justamente a administrar justicia se han encargado de desconocer lo que dice el texto de la ley. No se requiere ser un jurista de alto nivel para leer la ley electoral y de partidos políticos, leer el artículo 92, cuál es el sentido de esa norma y sencillamente colegir que lo que busca el Ministerio Público es violentar una norma de orden constitucional. Punto. No hay más. Y lo que creo que es importante en esta discusión es que no nos enganchemos en la argucia legal. Ya por demasiado tiempo hemos estado enganchándonos en estas interpretaciones, yo diría, casi infantiles o bastante absurdas de lo que es el derecho y que son manufacturadas por mercenarios jurídicos profesionales en engañar y centrarnos en los hechos. Como bien decías, Edgar, el partido Semilla y el partido UNE pasaron a segunda vuelta y la ciudadanía tiene que escoger de esas dos opciones el 20 de agosto, tal y como manda la ley. Ahora, Cristian, la verdad es que líneas rojas hubo, y creo que Alfredo lo mencionó, pero voy a circunscribirme a la etapa electoral. Salen 3 candidaturas en circunstancias muy, muy dudosas, con el aval de las Cortes, y como decía Alfredo, y por eso invitamos a un politólogo como tú, Cristian, dejó de ser jurídico hace mucho tiempo, y parece que lo jurídico es simplemente el envoltorio para la justificación de otras cosas. ¿Cuál es la agenda detrás de esto que pasa hoy, Cristian? Bueno, en primer lugar, lo que debemos resaltar es que el sistema está soportando todas las agendas ocultas. Increíblemente, el sistema electoral guatemalteco, con 40 años de existencia ya, porque se legisla en 1983 y se ratifica esa legislación en la constituyente que crea la ley electoral y de partidos políticos vigente hasta hoy día. Y ese sistema electoral, por primera vez en estos 40 años, tiene una segunda audiencia de revisión mandada por la Corte de Constitucionalidad, algo que no está contemplado en la ley electoral, algo que es impuesto por el orden jurisdiccional, y obviamente a pesar de esa arbitrariedad, si se puede decir en algún momento, aunque fue planteado con argumentos jurídicos, el sistema resistió. No hubo hallazgos significativos que pudieran poner en riesgo la credibilidad
de los resultados que hoy se han hecho ya públicos y oficializados por el Tribunal Supremo Electoral. Y el tema aquí de fondo es que ojalá el sistema siga resistiendo, y eso no depende solamente de la institucionalidad, sino depende de la sociedad. Ahora le toca a la sociedad, y es que la Constitución nos manda a los ciudadanos garantizar la transparencia de las elecciones generales. Nos traslada a los ciudadanos el mandato, la misma Constitución, de defender el régimen democrático y obviamente que funcione de manera transparente el sistema electoral. Entonces, me parece que el sistema se ha autoblindado a pesar de los acontecimientos arbitrarios. Esa segunda audiencia de revisión lo que hizo fue ratificar que el sistema funcionó y funcionó correctamente. Lo que toca entonces de aquí en adelante es que el sistema sea refrendado, sea protegido y blindado por la ciudadanía, y ojalá. Siempre ha habido una institución en el país que guarda la cordura y que defiende la institucionalidad democrática del Estado guatemalteco. Lo vimos en el autogolpe de Estado del presidente Serrano Elías en 1993, cuando la Corte de Constitucionalidad restituyó el orden democrático constitucional de derecho. Esperamos y creemos firmemente que el sistema tendrá la misma capacidad en esta ocasión de poder encontrar una salida y poder garantizar que los guatemaltecos y guatemaltecas que salieron a votar se les respetará la voluntad que emitieron a través del sufragio. Ahora, voy a bajar al lodo porque tu reflexión es muy buena, y voy a bajar al lodo porque hay cosas que hay que responder de corto plazo y la población quiere entender. Alfredo, ya está la orden del juez, ¿sí? De momento, Semilla y UNE están en segunda vuelta, es lo que resolvió el TCE. ¿Qué va a pasar mañana cuando llegue la notificación del juez penal al registro de ciudadanos? ¿Qué va a hacer el registro de ciudadanos? Dirán algunos, bueno, nuestra Constitución dice que nadie está obligado a acatar órdenes ilegales. ¿Qué hace entonces el pobre señor o señora que reciba esa orden judicial mañana en el registro de ciudadanos? ¿Y qué puede significar eso de aquí en adelante, Alfredo? Claro, lamentablemente, dada esta circunstancia de falta de certeza jurídica, los escenarios son muchos, porque si bien es cierto, en el registro de ciudadanos podrían desconocer la autoridad de esa orden de juez, pues estas mismas instituciones de justicia que han sido tomadas para la persecución de personas percibidas como opositoras de la coalición gobernante, puede también enfrentarse directamente con el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos. Y podemos ver capturas de funcionarios del Registro de Ciudadanos por no acatar esta orden, que, hay que decirlo, es manifiestamente ilegal. La cuestión es, existen personas con autoridad, investidas de autoridad, que están dispuestas a emitir resoluciones ilegales, así como la que vimos hoy. Entonces, esto implicará que eventualmente sea la Corte de Constitucionalidad la que conozca y dirima esta controversia que puede surgir frente a la decisión del juez séptimo Freddy Orellana, por cierto, encargado de emitir diversas órdenes de capturas contra personas criminalizadas, y lo que decida hacer el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, bien, la Corte de Constitucionalidad tendrá la última palabra. Y ojalá los magistrados, nuevo, esto es manifiestamente ilegal, pero ojalá los magistrados puedan ver que tomar una decisión contraria al orden constitucional nos puede llevar a un camino irreversible, no solo como país, sino, digamos, también las consecuencias que habrán a nivel internacional, ¿no? Para muchas de las personas que han sido partícipes de esta intentona, hay que decirlo, de subvertir el orden constitucional. Tus escenarios a futuro, Cristian, por ir cerrando esta conversación, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Yo también creo que esto probablemente va a desenlazar, como siempre, en el pretor, la Corte de Constitucionalidad, pero ¿cuál es te diría dos cosas, tus escenarios para los próximos días y tu mensaje a la población? Porque creo que los que analizamos estas cosas tenemos también una responsabilidad social de decir a la gente, bueno, qué es lo que está pasando, que entiendan y darles también un mensaje desde el expertise tuyo. Bueno, lo primero que hay que recordarle a la audiencia es que el sistema jurídico es producto de un acuerdo político. Es decir, la justicia y la ley no son productos abstractos de juristas brillantes que ojalá
así fuera, sino es producto de acuerdos políticos de sectores estratégicos que están representados en el Congreso de la República, que son los que tienen la primacía legislativa, y me parece que tu pregunta anterior responde claramente a esta última intervención. Lo que toca ahora es que los sectores estratégicos del país establezcan los acuerdos políticos necesarios para sostener el orden constitucional de derecho. Si los actores políticos estratégicos del país están de acuerdo en sacrificar la institucionalidad y permitir que la democracia guatemalteca y el régimen constitucional de derecho se vaya por el caño, pues es una decisión política y no habrá fuerza jurídica que revierta eso. Porque al final, insisto, la ley, las sentencias y las resoluciones judiciales tienen como marco una norma que es producto de acuerdos políticos. En ese sentido, en los próximos días habrá que ver el actuar de los sectores estratégicos del país, si están dispuestos a sacrificar los 40 años de democracia que tenemos en Guatemala y si van a atreverse a respaldar pues una nueva etapa del país en donde la institucionalidad deja de garantizar la igualdad ante la ley y nos pone en una circunstancia de sálvese quien pueda. Yo hago suya sus palabras y para cerrar esta conversación les recuerdo que si algo nos han enseñado los últimos años es que la democracia es más frágil de lo que parece. Y para cuidar la democracia se requiere de un mínimo de virtud cívica de los actores involucrados. Y ojalá en este momento todos los actores involucrados de ciudadanía para arriba tengan la virtud cívica y el compromiso y la claridad necesarias y suficientes para entender que es momento de defender el orden constitucional. Esto no es semilla, olvídense, esto no es semilla, esto es el respeto al orden constitucional, al sistema democrático. Con esto cierro. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos pronto.